Vascular, una de las más importantes, una de las patologías muy terribles, con alto impacto, con alta mortalidad y que nos conmueve a todos los que trabajamos en esta área, los que en un momento realizamos emergencias y hemos recibido muchos pacientes que llegan jóvenes y de todas las edades con hemorragias llamadas hemorragias subaracnoideas por emergencia, ¿no? Es una patología muy catastrófica hasta ahora. Si bien es cierto, si el paciente llega en buen estado, uno puede actuar rápido y solucionar el problema, pero no todos pasan esa evolución favorable, ¿no? Entonces vamos a ver sobre aneurismas cerebrales. Eh, los aneurismas cerebrales, como su definición lo menciona, es una dilatación de la pared del vaso. Es una dilatación, obviamente, una dilatación anormal, ¿sí? En un vaso sanguíneo, en la pared del vaso sanguíneo. Eh, Usualmente es una arteria. Recuerden que también puede ser en otro tipo, en vena, ¿no? Pero entonces, generalmente los aneurismas se forman en arterias, es en un altísimo porcentaje, ¿no? Para ello obviamente hay toda una fisiopatología previa que se produce en este vaso para que se pueda generar un aneurisma. La palabra aneurisma significa dilatación, ¿sí? Proviene del vocablo denominado aneurisma con la I griega, ¿sí? Aneurisma significa dilatación, dilatación anormal de la pared de un vaso. Miren, y de los tipos de aneurismas, hay uno que es el más frecuente y es el que generalmente se opera de manera constante, ¿no? Acá vamos a ver. Entonces, para que se forme un aneurisma hay factores locales en el vaso sanguíneo, hay patologías que predisponen, ahorita vamos a ver la etiopatogenia, de tal manera que en cierto modo se podría hacer un poco de prevención en aneurismas, y en eso se debe incidir en la población en general. Vamos a ver cuáles son los factores que contribuyen a que un paciente desarrolle un aneurisma. Y vamos a ver acá los tipos de aneurismas en esta imagen. Acá van a ver, este es el vaso, esta es la arteria normal, en este caso es la carótida, ¿no? Miren, es la carótida, que sigue su recorrido eh, a este nivel. Y en la pared de este vaso hubo un defecto, en la pared del vaso, y se formó un aneurisma. Ese aneurisma es de tipo sacular, tiene forma de saco. Hay otros que son más complejos, como los fusiformes, que miren, el fusiforme es como un ensanchamiento de las paredes, pero igual forma casi todo el aneurisma es parte del vaso sanguíneo, ¿no? Y también tenemos algunos aneurismas disecantes, cuando hay disecciones en las paredes del vaso, también se pueden formar los aneurismas disecantes, incluso los de tipo iatrogénico, lo que se hacen cuando uno hace un procedimiento o trabaja cerca de una arteria o en la arteria. Pero la gran mayoría, más del 80%, son de tipo sacular. Estos son los que lo vemos frecuentemente, sacular. Estas son las partes de un aneurisma. Esta es nuevamente la arteria. Se ramifica la arteria. Una arteria para este lado, otra arteria para este lado. Y en la base del aneurisma, en la base se forma el cuello. Es el cuello, o sea, la base del aneurisma es cuello. Cuello está el saco o cuerpo del aneurisma, la bolsa, como así. Y la parte más distal, ¿sí? Se llama fundus o cúpula. Si ven, generalmente el aneurisma se rompe acá. Si les preguntan en el examen de residentado y internado, ¿en qué parte del aneurisma generalmente se rompe el aneurisma? Se rompe en el fondo, o en el fundus o cúpula. Ahí se rompe. Y justo esta imagen que ven acá, esta imagen grafica bien dónde generalmente se rompe el aneurisma. En el fundus o cúpula.
No se olvide. Entonces, las partes del aneurisma son tres: cuello, saco o cuerpo del aneurisma y la cúpula o fundus. Generalmente el clip para el tratamiento del aneurisma se coloca acá en el cuello, ¿no? Acá se coloca el clip, que ya lo ven en la imagen, a este nivel. Clip. Correcto. Seguimos. Miren, información adicional. Ya mencionamos que los aneurismas más frecuentes son los de tipo sacular. Correcto. La gran mayoría están localizados en la circulación anterior. Polígono de Willis. Todo lo que es cerebral anterior, cerebral media, tiene que ver con circulación anterior. Miren, casi más del 90%, o sea, más del 90% de los aneurismas están en la región de la circulación anterior, o sea, son supratentoriales, circulación anterior. Y unos cuantos en la fosa posterior, en lo que es circulación posterior, lo que es vertebral, basilar, ¿no? Miren, es frecuente ver que casi la tercera parte de los pacientes, casi el 30% de los pacientes pueden tener más de un aneurisma, lo que le llaman aneurismas múltiples. O sea, no es tan infrecuente entonces ver a pacientes que tengan más de un aneurisma. Y esto es lo que comentamos ese día. Así como las malformaciones arteriovenosas daban en más del 80% hemorragia intraparenquimal, en, en aneurismas, en promedio del 80% van a dar hemorragia subaracnoidea. ¿Y cómo se ve? Tengo una foto real de un paciente, de un cerebro, que presentó hemorragia subaracnoidea. Es un cerebro en fresa, miren, quiero que vean esto. Esto de acá. La imagen del lado derecho, esta, que la voy a resaltar. Esta es una imagen tomada del microscopio al momento de abrir la dura madre y, y hacer un clipaje de un aneurisma. Miren cómo se ve debajo de esta capa brillante que es la aracnoides, que es el espacio subaracnoideo, cómo la sangre ha discurrido, ha disecado y ha hecho un cerebro de color fresa. Esa es la hemorragia subaracnoidea. Totalmente diferente a la intraparenquimal, como ya vimos en la CMAB. No se olvide. Entonces, miren, más del 80% de pacientes que tienen ruptura de aneurisma se manifiestan con la denominada HCA. HCA. Incluso ustedes en las historias clínicas van a encontrar el diagnóstico así como HCA, no lo encuentran como hemorragia así. No se olviden que HCA es hemorragia subaracnoidea. Es más, les van a decir, doctor, doctor Diego, le estoy refiriendo de ICA, un HCA Fischer 4. Entonces, HCA se refiere a una hemorragia subaracnoidea. Es el término que se usa comúnmente, entonces hay que saberlo. Y ahorita vamos a ver también las escalas que se usan Fischer, Hess, que también hay que conocerlo, que es parte del manejo. ¿A qué se llama aneurisma gigante? Recuerden que a los aneurismas saculares gigantes son aquellos que tienen más de 2.5 centímetros de diámetro o 25 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un paciente, pueden encontrar también en la historia clínica, decir, paciente de tal edad, con diagnóstico de aneurisma sacular gigante, carotidio izquierdo. Entonces, automáticamente ustedes dicen, si está con el término gigante, significa que tiene un diámetro mayor a 2.5 centímetros o 25 milímetros de diámetro. Y miren, más o menos representan el 3 a 5% de todos los aneurismas intracraneales. Ya mencionamos que el HCA es una condición catastrófica, ¿sí? Con alta mortalidad. Miren, por ejemplo, en Estados Unidos se producen más o menos 30.000 pacientes con HCA al año, es un volumen alto. Y miren lo más resaltante de esto, que la gran mayoría va a fallecer. Se dice que 60% de los pacientes, 60% de los pacientes o muere o sufre una discapacidad permanente. Esos quedan en estado vegetativo o quedan postrados en cama, ¿no? Quiere decir que
En el momento que se produce la ruptura del aneurisma, que es una ruptura espontánea, muchos van a quedar ahí, o sea, fallecen como incluso em, muchas veces tienen que ir a estudios de necropsia ante una muerte súbita, ¿no? Porque tiene que ser y muchos de ellos pueden corresponder a un infarto de miocardio o una hemorragia subaracnoidea. Entonces, estamos viendo que el 60% muere o sufre discapacidad permanente. De ese 40% que queda, más de la mitad tienen buena respuesta al tratamiento, o sea, superan la enfermedad porque se operan o se embolizan y pueden quedar más o menos en buenas condiciones. Aunque si uno hace un examen neuropsicológico detallado, podría tener alguna disfunción, pero por lo menos se pueden reinsertar a sus actividades cotidianas, ¿sí? Y si les preguntan, ya saben que la circulación anterior versus circulación posterior, la circulación anterior es la que más cantidad de aneurismas tiene o se forman con mayor frecuencia. También es pregunta para residentado. Le van a preguntar así, ¿cuál es la complicación más frecuente y con mayor mortalidad en un paciente que tiene HCA? Le van a poner como alternativa. Clave A, vasoespasmo. Clave B, resangrado. Clave C, edema cerebral. Clave D, hidrocefalia. Clave E, NA. No se olviden esta complicación de una hemorragia, el vasoespasmo, que se produce más o menos en un 25-50% de los pacientes que tienen HCA. Quiere decir que los vasos sanguíneos del polígono de Willis de la base del cerebro, ante una hemorragia de este tipo, tienden a hacer como un espasmo, o sea, tienden a contraerse, a hacer vasoconstricción. Y se pueden cerrar tanto que pueden producir, obviamente, un infarto, una isquemia, ¿no? Y eso puede ser catastrófico. Aparte ya de la hemorragia de por sí, ya están delicados, más un vasoespasmo, es terrible. Entonces, no se olviden la complicación que genera eh, alta mortalidad y es muy frecuente en la primera semana de producir el HCA, es el vasoespasmo. Es más, se dice que en el sexto y séptimo día, o sea, a finales de la primera semana, en los días finales de la primera semana, es donde es el pico, es más frecuente el vasoespasmo. Estamos hablando del día sexto, séptimo, también pregunta de banco. El vasoespasmo se produce en la etapa final de la primera semana. Tanto así que en esos días se evita muchas veces tocar el cerebro, no operarlos, porque el vasoespasmo puede ser contraproducente. Entonces, ya saben que el vasoespasmo es una complicación a tomar en cuenta. Y también está el resangrado, ¿no? Que el paciente llega a emergencia con HCA, está estable y de pronto comunica, doctor, el paciente está más somnoliento o ya no responde. Tomografía, nuevo sangrado. También el resangrado es obviamente otra de las complicaciones también más terribles en un paciente que ya tiene HCA. Miren, entonces recuerden que hay patologías que pueden dar mayor predisposición a formar aneurismas. No son frecuentes, por supuesto, pero, por ejemplo, vasculopatías, ¿sí? O injurias vasculares degenerativas, ¿sí? Como, por ejemplo, la displasia fibromuscular o los estados de alto flujo como una malformación arteriovenosa o una fístula, ¿sí? Estados de alto flujo como una MAB y una fístula. Recuerden que hablamos que muchas MAB pueden tener aneurismas preneidales. Esta es parte de las condiciones que predisponen a la formación de aneurismas. Y, claro, también hay causas secundarias, un traumatismo, una infección, podría dar, por ejemplo, un aneurisma micótico, drogas, neoplasias, pero es diferente. Entonces, primero que todo, hay enfermedades eh, que pueden ser la base para que se formen aneurismas, ¿cierto? Hablamos de injurias inducidas hemodinámicamente, injurias vasculares degenerativas, arteriosclerosis, vasculopatías y estados de alto flujo, como enfermedades que predisponen. Pero lo más importante es que hay condiciones
o patologías que incrementan el riesgo de formación de aneurismas. No se olviden, una de ellas es ¿quién sabe? Pregunta de banco. De las siguientes patologías, ¿cuál de ellas es la que está involucrada en la etiopatogenia de la formación de aneurismas? No se olviden la hipertensión arterial. Esta. Vamos a ver acá, voy a dejar acá. La hipertensión arterial. No se olviden. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo, por ejemplo, 100 pacientes, 100 pacientes y ninguno es hipertenso, y tengo otro grupo de 100 pacientes donde 50 son hipertensos, y le hacemos un seguimiento en 10 años, ¿en quién creen que se va a formar aneurismas? ¿Quién tiene mayor posibilidad de formar aneurismas? El grupo que tiene ese tipo de comorbilidades, como la hipertensión arterial. También están involucrados, obviamente, obesidad, sedentarismo, dislipidemia, ¿no es cierto? Lo que se llama arteriosclerosis. Eh, entonces, todas esas condiciones están involucradas en la etiopatogenia. En primer lugar, la hipertensión arterial. No se olviden, esa es pregunta también de varios bancos que he visto. Hipertensión arterial es un factor importantísimo en la etiopatogenia de los aneurismas. No se olviden. Bien, este es un gráfico, miren, para que vean la distribución. No se olviden que la circulación anterior es la de acá. Lo voy a señalar. Esta es circulación anterior, donde la carótida interna se divide en cerebral anterior y cerebral media. Y circulación posterior es la de acá. Lo voy a poner de otro color. Vamos a ver, otro color acá. Esta es la fosa posterior, la circulación posterior. Acá tenemos las vertebrales, basilares, la arteria cerebrosa posterior inferior, la basilar, el top de la basilar. Están también las ramas de la. Acá serían también, están involucradas las cerebrales posteriores, también igual. Bien, miren, si ustedes ven acá este gráfico, este es el de Adams de neurología, miren, acá vemos, por ejemplo, la arteria comunicante anterior tiene un 30%, estamos hablando de la frecuencia, ¿no? De ubicación, de acuerdo a la localización. Comunicante anterior, 30%, es una de las más frecuentes, 30%. Luego vamos acá a comunicante posterior, 25%. Luego tenemos a cerebral media, 20%. Cerebral media. Luego está la bifurcación, pericardio, etc. Y en la fosa posterior tenemos acá en el top de la basilar, que es justo donde la basilar se divide en dos ramas. Acá, el top de la 7% acá. Tenemos acá la pica también, pica. Entonces, si a ustedes les preguntan, de acuerdo a la localización, ¿qué arteria es en qué arteria con mayor frecuencia encontramos aneurismas? No se olviden, arteria comunicante anterior, luego sigue comunicante posterior. Y de la fosa posterior, una de las zonas más frecuentes es el top de la basilar, o es basilar tip o top de la basilar. ¿Ya? Ya tienen ahí también datos importantes para que ya lo vayan poco a poco eh, recordando. Miren acá, esta es una pieza anatómica, obviamente post-mortem. Miren cómo se ven los restos de hemorragia, las arterias, la han disecado las arterias, y acá se ve un aneurisma roto, ¿no? Y en el lado derecho vemos acá, miren, un polígono de Willis que se ha sido disecado en un paciente que tiene, miren, tiene 3 aneurismas. Acá tiene uno, acá ven otro, y acá otro. Ese polígono de Willis, circulación posterior acá, posterior, y adelante circulación anterior. Este gráfico ya lo mostramos. Miren cómo ese es un cerebro, obviamente, de un paciente que ha fallecido. Miren cómo la hemorragia se acumula en la base del cerebro, ¿no? Y es un cerebro en fresa. Así es la hemorragia subaracnoidea. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente que tiene HCA? El cuadro clínico de un paciente que tiene HCA es
Miren, la gran mayoría debuta con hemorragia subaracnoidea. Vamos a preguntar a Mayumi, ¿cuál es el cuadro clínico de un paciente que tiene hemorragia subaracnoidea? Así, doctora Mayumi, acude por consultorio. ¿Qué tipo de síntomas va a manifestar el paciente que tiene hemorragia subaracnoidea? ¿Me escucha, Mayumi? Sí, sí lo escucho, doctor. ¿Cuál sería la clínica de un paciente con hemorragias? ¿Qué síntomas tiene? Primero manifestaría, doctor, dolor de cabeza. Correcto, cefalea. Esa es la primera. Cefalea, no se olviden. Sí, cefalea intensa, ¿verdad? Sí, ¿Me sí, doctor. escuchas? Sí, cefalea intensa. Se dice que es la más intensa de su vida. Es una cefalea insoportable, 10 de 10, de intensidad 10 de 10. Correcto. ¿Qué más, Mayumi? Aparte del dolor de cabeza. Eh, También puede llegar a manifestar, doctor, que ha perdido el conocimiento, no recuerda. Correcto. Muchos de los pacientes que en el momento que se rompe la aneurisma y tienen cefalea, hacen un trastorno del estado de conciencia, se desmayan, correcto, sí. Y otra vez, algunos despiertan y siguen con dolor de cabeza. Es correcto. Es frecuente saber, doctor, yo he estado bien, ayer he estado haciendo todas mis actividades normales y he ido al baño, estoy un poco estreñida, pero he ido al baño y de pronto he sentido como una lanza acá en la parte alta de mi cerebro. Es un dolor insoportable que me dicen mis familiares que me han encontrado inconsciente en el baño, pero yo he reaccionado, pero doctor, ahorita mi dolor de cabeza no lo soporto. Tengo náuseas, vómitos. Así, solamente con ese interrogatorio, la sospecha es altísima de hemorragia subaracnoidea. Entonces, no se olviden eso. Les, le- y así puede llegar a emergencia. Ustedes tienen que estar alertas. Recuerden que muchos pacientes que llegan, cuando ustedes estén en el internado, ustedes son los que muchas veces atienden por primera vez al paciente. Entonces, siempre no se olviden. Es importante mencionar que la gran mayoría de dolores de cabeza son por cuadros tensionales, por migraña, pero por ahí de 10 cefaleas, una puede ser un HCA y hay que estar, como dice, alertas porque si hay signos de alarma hay que eh, internarlo o ponerlo en observación y replantear y hacer tomografía o hacer punción lumbar, pero no quedarse con la duda. En este caso es preferible diagnosticar por exceso que por defecto, porque si dejamos pasar, si ustedes le ponen una ampolla al paciente, un ketorolaco, un ketoprofeno en emergencia y le mandan a su casa y este paciente al día siguiente hace un resangrado o un vasoespasmo, va a llegar grave a emergencia nuevamente. Y la familia va a ser problema médico legal. Entonces, siempre que ustedes tengan mucho cuidado. Eh, claro, si es un paciente que tiene cefalea crónica, también, claro, hay pacientes que tienen migraña y ya tienen un diagnóstico, ya han tenido imágenes previas, eso puede ser diferente, pero un paciente que nunca tuvo cefalea y hace una cefalea intensa, insoportable, con trastorno de conciencia y no le pasa con nada, y recuerden que el diagnóstico es clínico, ni siquiera es por imagen, es clínico. Entonces, gracias, Mayo, ese es lo que tienen que ustedes también tener en cuenta, ¿ya? Porque les va a llegar y ustedes tienen que estar con tranquilidad, con el conocimiento, evaluar bien al paciente, preguntar bien muchos datos y en base a eso tener un buen planteamiento de diagnóstico. Entonces, los aneurismas lamentablemente se manifiestan con HCA en su gran mayoría. Pueden dar también otro tipo de hemorragias, miren, hemorragia intraparenquimal, 20 a 40%, hemorragia intraventricular, 13 a 28%, incluso puede haber hematomas sudorales. Pasó una vez de que un paciente, recuerden que los hematomas sudorales que llegan a emergencia, la mayoría tienen origen traumático, pero si uno no hace un buen análisis, puede ser que un aneurisma se manifieste solo con hematoma sudoral. Es poco frecuente, pero también puede darse ese caso. Y claro, en algunos pacientes puede ser de que el paciente tenga suerte, porque no ocurre en todos, y el aneurisma va creciendo y puede dar efecto de masa y comprime a un nervio, en este caso el tercer par. O sea, dar un tercer par, ¿no? O sea, puede ser que un paciente
su primera manifestación sea un compromiso de un par craneal. Es grandioso porque eso es un signo de alarma si el paciente se diagnostica adecuadamente, pues, no esperamos que se rompa el aneurisma y se trata rápido. Y también se ha visto que hay lo que se llama la cefalea centinela, que es el paciente que tiene dolor de cabeza y que de pronto hace un dolor de cabeza muy intenso. Se ha visto que eso se produce por microsangrados en los aneurismas. Entonces también, o sea, si ustedes tienen, por ejemplo, un paciente que ya tiene un aneurisma y ya hace un cuadro de cefalea intensa, puede ser que sea o porque se ha roto el aneurisma o porque sea un microsangrado y claro, también es un signo de alarma. Es un signo de alarma de que el paciente, de que el aneurisma en cualquier momento se puede romper. También se ha visto los ataques isquémicos transitorios, ¿sí? Hay aneurismas trombosados que también pueden dar algunos ataques de ese tipo. Convulsiones es más raro, en cambio en MAB es diferente, ¿no? En malformaciones arteriovenosas es un poco más frecuente, ¿no? En un aneurisma. Y no sé si ustedes han leído, hay una pregunta de banco que les voy a recordar, una pregunta de residentado, que dice, paciente paciente joven de 25 años de edad que acude por emergencia con cuadro de cefalea y tosis palpebral, o sea, caída del párpado de un lado. Al examen clínico se encuentra una pupila un poco dilatada y alteración de oculomotores. El médico de guardia diagnostica una parálisis del tercer par, más cefalea. Dentro de las patologías aneurismáticas, ¿cuál de los siguientes es, es el más frecuente en producir ese tipo de clínica? Clave A, aneurisma de comunicante posterior. Clave B, aneurisma de comunicante anterior. Clave C, aneurisma cerebral media. Y clave D, NA. ¿Cuál marcarían? ¿Qué dice Diego? ¿Cuál marcas, Diego? Comunicante anterior, doctor. Ya, por la frecuencia sería eso, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué dice Alice? ¿O Igual, qué dice doctor, la Mayumi? comunicante anterior. Anterior. Vamos a ver, ¿quién más? Si les preguntan de acuerdo a la frecuencia y localización, de hecho que el más frecuente es la comunicante anterior, ¿no? Eso está bien. Pero de los aneurismas que dan clínica de compromiso de pares craneales, o sea, que no se rompe, pero que avisan con un compromiso de par craneal, el caso clínico clásico es paciente con cefalea, con tosis palpebral, pupila dilatada, alteración de oculomotores. Es los aneurismas de comunicante posterior. La arteria de comunicante posterior está muy cerca al tercer par craneal. Entonces, cuando el aneurisma crece progresivamente, lo que hace es primero comprime al tercer par. También lo puede hacer los de la basilar y otros más, pero de todas las localizaciones, el que puede dar compromiso de tercer par en mayor frecuencia es arteria comunicante posterior. No se olviden, caso clínico clásico y conocido. Si les preguntan de la frecuencia en general, ¿quién es más frecuente por localización? Comunicante anterior. Pero si les dan datos clínicos de compromiso del tercer par, quien está más cerca es la comunicante posterior. ¿Qué estudios? Doctor, ¿Qué estudios? Hola. doctor, ¿y el único par craneal que se puede afectar es el tercero? No, puede ser otros. Si vamos, por ejemplo, si es un aneurisma de comunicante anterior, la comunicante anterior sí está más cerca al nervio óptico. Es más, pueden hacer compromiso del nervio óptico, pero incluso más se ve cuando uno entra a operar o a clipar el aneurisma de comunicante anterior, incluso puede dar afectación del nervio óptico por la cercanía. Pero de todos los nervios, el que se puede afectar
con mayor frecuencia y sobre todo por la comunicante posterior es el tercer par. Puede haber también compromiso de otros pares si es que hay un aneurisma gigante. Si es un aneurisma gigante con gran efecto de masa, puede ser que comprometa otros pares craneales, pero de los clásicos, la comunicante posterior es el que comprime con facilidad al tercer par. Y sí, hemos tenido, miren, escuchen, cuando ustedes lleguen por emergencia, el paciente que dice, doctor, he estado bien el día de ayer, he puesto a descansar sin ninguna dificultad. Y hoy día me he levantado y no podía levantar el párpado de un lado. He ido al espejo y efectivamente, y les va a llegar con el párpado caído, ¿eh? Párpado caído por emergencia. Ustedes en el examen clínico tienen que examinar oculomotores y tienen que también revisar la pupila. Cuando hay compromiso del tercer par, va a haber dilatación de la pupila, caída del párpado y alteración de los movimientos oculomotores, ¿sí? Entonces, si ustedes ven eso, ¿qué hay que hacer? El paciente no le den de alta por si acaso, tengan cuidado. Lo que hacen los residentes de neurología es ponen observación, comunican al neurólogo y piden rápidamente un estudio vascular, porque una de las causas podría ser una patología vascular, puede ser también un tumor o incluso otro tipo o una infección, pero si les llega así un paciente, es más, si les llega a consulta, hay que pedir y hablarles que hay que investigar la causa, puede ser vascular, puede ser tumoral. Si ustedes piden una angioresonancia o un angioten y está negativo, pueden decir, ¿sabe qué? Hemos descartado la opción vascular, hay que hacer una resonancia magnética con contraste para ver por qué el nervio se ha alterado y hay que buscar tumores, ¿no? Pero así pasa y así llegan por emergencia los pacientes con caída del párpado. Entonces, no se olviden que una de las causas podría ser una patología vascular. ¿Quedó claro, Mayumi? Sí, doctor, Sí, gracias. correcto. Bien. Entonces, ahora, de estudio diagnóstico, como siempre, el gol estándar, ¿quién es? La angiografía, que lo ven acá. Pero como es un estudio invasivo que es un cateterismo y se hacen solo operaciones, pero es el examen de elección. Acá pueden ver, miren, cómo se ve la arteria, la carótida. Y miren acá cómo se formó acá el aneurisma. Y acá se ve un aneurisma de la comunicante posterior. Acá está el cuello, es el cuello. Miren, y luego sigue ya esta es la rama de la cerebral anterior, ¿sí? Y acá está la cerebral media. Ahí la bifurcación. Entonces, no se olviden, el gol estándar es angiografía, llamada angiografía, arteriografía, panangiografía. Segundo lugar, ¿quién lo ocupa? El angioten, la angiotomografía. Acá tenemos la angiotomografía en segundo lugar. Acá se ve un aneurisma. Y tercero, la angioresonancia, que pueden ver acá también otro aneurisma. Acá, correcto. Entonces, ahora, si alguien se quiere hacer un chequeo, dice, doctor, yo he tenido familiares que han fallecido por ruptura de aneurismas, quisiera hacerme un chequeo preventivo, quiero saber si tengo o no algún aneurisma. Se puede pedir una angioresonancia. Es un estudio no invasivo, no emite radiación y puede ser suficiente como parte de un estudio inicial, ¿no? Angioresonancia. El angioten también, solo que recuerden que hacer una tomografía es alta radiación, tiene que haber una justificación. Obviamente, si sale positivo la angioresonancia, uno puede hacer ya la angiotomografía o la angiografía, ¿no? Pero se puede hacer ese tipo de estudios en un paciente que quiera descartar eso, ¿no? En realidad, miren, si lo ideal sería hacernos todos, ¿no? Una angioresonancia y decir, y ver, no esperar que una aneurisma se rompa, ¿no? Así pasa con los pacientes que llegan por emergencia. Cada vez es más accesible ese estudio, sigue siendo de un costo alto, pero imagínense hacer a toda la población un screening
de AG y resonancia y vamos a identificar una buena cantidad de pacientes que tienen adenoides y que no están rotos, ¿no? Pero eso es pasó el enfoque. ¿Cómo se ve en tomografía la hemorragia? Entonces, ya mencionamos que la hemorragia subaracnoidea, el diagnóstico es clínico. No se olviden. Cefalea intensa, súbita, insoportable, que se acompaña muchas veces de trastorno sensorio o un desmayo. El paciente tiene náuseas, vómitos, hay rigidez de nuca, ¿sí? En el examen clínico van a encontrar que puede encontrar rigidez de nuca. El paciente va a llegar totalmente con una facies dolorosa, con un dolor insoportable. Intensidad 10 de 10, insoportable. Inicio súbito. Cuando tengan un paciente, cuando hagan el serum y tienen esta clínica, ustedes pongan como sospecha descartar HCA. Lo trasladan al paciente a un hospital más cercano, donde haya neurólogo o tomografía, y está negativo, quédense contentos, que no es ningún error. La clínica manda. Porque si ustedes no actúan oportunamente, puede el paciente ser, ustedes pueden ser el factor que demoró la atención oportuna de un paciente. Entonces, así decimos. Ahora, si es una cefalea de inicio lento, que tiene varios días, no tiene, sí, es lo más frecuente. Recuerden que las cefaleas tensionales, las cefaleas por migraña, son las más frecuentes. Y claro, siempre que un paciente tenga también un cuadro de cefalea crónica, pues siempre hay que pedir una imagen, ¿no? Es parte también de los estudios de rutina. Pero en un paciente que estuvo bien y de un momento a otro tuvo una cefalea intensa, debe activarse rápidamente en nuestro cerebro la palabra HCA. No se olvide. Entonces, tanto así, mire, si es que, por ejemplo, si la clínica es evidente de que el paciente tenga un HCA, incluso, ¿qué ha pasado? Que el paciente llega por emergencia con la clínica clásica de HCA y con tomografía normal. ¿Qué debemos hacer en ese caso? ¿Alguien sabe? Están en emergencia. Paciente con clínica de HCA. Tomografía negativa. ¿Qué debemos hacer en ese caso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien del grupo? Le damos de alta, lo ponemos en observación, le hacemos una angiografía o un angioten. ¿Quién se anima? ¿Qué harían, chicos? ¿Qué harían ustedes en emergencia? Ya tienen un paciente que tiene diagnóstico de HCA, tomografía negativa. ¿Qué hacen? ¿O qué harían? ¿Qué nos dice Elías Ortega? ¿Me escuchas, Walter? ¿O qué nos dice Brian? ¿Me escucha, Brian? ¿O qué nos dice Mayumi? ¿Me escucha, Mayumi? Hola, hola, ¿se fue la conexión? Sí, no, sí, doctor, sí se lo escucha. Ah, ya, espera, está. Ya. Entonces, Quizás se podría hacer una arteriografía, doctor.
Ya, podría ser una opción. Normalmente cuando voy a preguntar nuevamente la. ¿Pueden ver ustedes ahí la diapositiva otra vez? Sí, sí, se ve. Ok. Cuando cuando hay esa disyuntiva, lo que hacemos en emergencia es un estudio de punción lumbar. ¿Ya? Los neurólogos al toque, llega el paciente HCA, tomografía negativa, se hace la punción lumbar para la búsqueda de crenocitos. Hay dos formas, buscar crenocitos en el líquido y eso, y también se ve la prueba de los tres tubos, ¿no? Si se ve que el líquido sale como un lavado de carne, también es indicativo de HCA. Y claro, hay que hacer, luego de eso, hacer el estudio vascular. En este caso, una angiografía, una arteriografía sería un estudio a realizar, ¿no? O también un angioten, si tiene a la mano. Pero está bien, no se olviden que clínica, tomografía normal, punción lumbar. Lo que se busca es crenocitos en el líquido cefalorraquídeo. Y también la prueba, y si vemos que la prueba de los tres tubos, si todos los frascos se llenan de un líquido como lavado de carne, también es propio de las hemorragias subaracnoideas. No se olviden. Miren, esta es la tomografía. Esta es una tomografía de un paciente que ha tenido una hemorragia subaracnoidea. La vez pasada les comenté, lo de blanco es el tejido óseo, hueso, una imagen hiperdensa, ¿sí? Esto que ven acá es hueso. Lo de gris es una imagen isodensa, es el tejido cerebral, todo gris. Y miren acá este coágulo grande. Esto que ven acá, lo voy a borrar esto es. Voy a poner mejor el puntero. Voy a señalar todo lo que es la sangre en esa tomografía. Es lo de acá, lo de acá, esto de acá. Es una hemorragia subaracnoidea. Quiere decir que las cisternas basales se ha llenado de coágulos. Entonces, este sangrado es típico de las rupturas de aneurismas. Entonces, en tomografía, si uno llega a emergencia, clínica HCA, inmediatamente tomografía para confirmar el diagnóstico con tomografía. Luego tenemos acá miren esta hemorragia también subaracnoidea. Esta es una tomografía simple. Una tomografía simple. Una tomografía simple. Karen, por favor. Es una tomografía simple y pareciera que le habían puesto un contraste. Todas estas manchas blancas que ven acá en tomografía, esto de acá, lo de acá, tiene que ver con hemorragia subaracnoidea. En este caso ha habido una invasión ventricular. Esa es una hemorragia subaracnoidea con invasión ventricular. Miren acá, este es un estudio de angiografía donde se ve acá un aneurisma de la basilar observado en angiografía. Entonces, miren, la tomografía es de mucha utilidad porque sirve para tomar en cuenta lo que es la escala de Fisher, que eso lo vamos a ver enseguida. Acá miren esta es una angioresonancia, donde pueden ver acá también múltiples aneurismas, acá también igual. Ujú. Acá vemos otro. Esta es una angiografía con sustracción digital. Miren las imágenes cómo se ven tan perfectas. Y acá vemos un gran aneurisma cerebral. Esta es la angiografía con sustracción digital. Esto es lo más moderno. Miren cómo se puede reconstruir todos los vasos. Incluso uno puede girar la imagen en 3D y ver todas las caras del aneurisma, el cuello, las arterias, la cercanía. De esa manera, cuando uno entra a quirófano, entra con toda la información del aneurisma. Esta es una angiografía por sustracción digital. Acá vemos la arteria carótida, la carótida.
Acá tenemos sus ramas. Acá se divide la carótida en comunicante anterior, en cerebral media. Acá vemos, este es el segmento A1 de la cerebral anterior, ¿sí? Acá tenemos la arteria comunicante y aquí está el aneurisma. ¿Mm? Es un aneurisma de la arteria comunicante anterior, uno de los más frecuentes, ¿no? Así se ven en imagen. Uno más. Este es un aneurisma micótico cerebral media, son rarísimos los micóticos de causa infecciosa. Miren en el angioten cómo se ve. También acá se ve en esta ventana, se ven los vasos normales y se ve acá el aneurisma cerebral a ese nivel. Acá también otra angiografía donde se ve un aneurisma también gigante, complejo. Y acá tenemos una reconstrucción 3D. Miren cómo se puede reconstruir la imagen del aneurisma, donde uno tiene muchos detalles de la arquitectura del aneurisma, ¿no? En ocasiones, quiero que vean esta es tomografía de resonancia. Miren, muchas veces también está en el diferencial una lesión ocupante de espacio, un tumor. Y ahí están en el diferencial los tumores celares, que es lo que también ustedes ya han visto, en el diferencial. Tanto así que recuerdo cuando fui residente, en una oportunidad, eh, ingresamos a quirófano a operar un tumor de la silla turca, un adenoma. Y yo, sorpresa, durante la cirugía notamos que había un latido fuera de lo habitual. Efectivamente estábamos a punto de romper un aneurisma pensando que era un tumor. Entonces, nosotros pedimos un estudio completo de resonancia, ¿no? Que incluya angioresonancia como parte de los estudios en un paciente con un tumor en esta región. En este caso, es un aneurisma cerebral y impresiona ser un tumor de la silla turca. ¿Qué escalas utilizamos? Las escalas que se usan hoy en día. Tenemos, de acuerdo a la condición clínica, grado 0, paciente asintomático, aneurisma no roto. Grado 1, cefalea leve, síntomas mínimos. Y de acuerdo a cómo se va incrementando el grado, vamos a grado 5, el paciente es el paciente que está grave, ¿no es cierto? Que está en UCI, intubado, en coma, prácticamente agonizando. Entonces, hablamos de acuerdo a la condición clínica, de 0 a 5. Está la escala también de la World Federation, una escala que combina el Glasgow con el grado. Grado 1, grado 15. Paciente que está con muy pocos síntomas y en buen estado neurológico. Y de acuerdo al compromiso del Glasgow, se va incrementando el grado. Tanto así que el grado 5 es el más delicado, ¿no? Que está en grado 3-6, con dolor de cabeza, signos focales, trastorno sensorio. Está la escala de Han y Hess. Ustedes van a encontrar en la historia clínica de los pacientes con HCA. Van a decir HCA Han Hess 2. ¿Qué significa? Han Hess 2. 2 es el paciente que tiene cefalea, claros signos meningios y puede haber un déficit neurológico leve. Grado 1, síntomas muy discretos. Grado 3, el paciente ya estaba un poquito más somnoliento, con más síntomas, ¿no? Y grado 5, el paciente totalmente en estado delicado, ¿no? Un paciente que está en estado de coma. Entonces uno va, si el paciente llega despierto, grado 15, con cefalea, dice, doctor, es un paciente con HCA Fisher, ahorita vamos a ver el Fisher, Fisher 2, Hess 2, cefalea importante, ¿no? Pero sin mayor signos de focalización. No se olviden, la escala de Hess va del 1 al 5, grado 1 es síntomas muy leves y grado 5, compromiso severo del estado neurológico. Y la escala de Fisher, no se olviden que toma en cuenta la tomografía. Yo no puedo hablar de la escala de Fisher si no tengo una tomografía. Fisher 1 es aquel que tenemos una tomografía normal, ¿no? Es en donde hacemos muchas veces la punción lumbar. Fisher 1, tomografía normal. Fisher 2
es una capa delgada de coágulo, ¿sí? Una capa delgada. Y Fisher 3 es un trombo grueso, es un espesor mayor, ¿no? Y si el paciente tiene un hematoma intraparenquimal o una hemorragia intraventricular, automáticamente es un Fisher 4. O sea, si ustedes ven una tomografía de HCA con invasión al parénquima, o sea, con hematoma o al ventrículo, automáticamente le tienen que dar el grado de Fisher 4. Entonces, no se olviden eso, que el Fisher está en relación al tipo de hemorragia. Y automáticamente si ustedes ven una hemorragia en el ventrículo y parénquima, me le ponen 4, eso no duden. Incluso para diferenciar el 2 del 3, se habla de un coágulo menor a 1 milímetro para el 2. Y si el coágulo es grueso y tiene eh, un, eh, un diámetro, un tamaño mayor a 1 milímetro, se pone como Fisher 3. ¿Correcto? Entonces no se olviden que esto se toma como parámetro menos de 1 milímetro, o sea, el espesor, el grosor del coágulo en las cisternas basales. Si es menos de 1 milímetro, eh, sería Fisher 2. Y si es más de 1 milímetro, Fisher 3. Nos vamos a preguntar a Diego qué Fisher es esto de acá. Placa. ¿Sería un Fisher cuánto? HCA Fisher cuánto? ¿Cuánto le pones, Diego? Ahí está. ¿Fisher 2 o 3? ¿Qué dice Mayumi? 3, creo que, doctor. Es 3, correcto, 3. El coágulo es grueso, tiene más de 1 milímetro de espesor. ¿Y esta? ¿Cuánto le ponen a esta HCA? ¿Qué Fisher le ponen? ¿Qué tal si les viene en el examen de residentado esta foto y le ponen cuál es el Fisher, el grado según la escala de Fisher en esta tomografía? 4, correcto, 4. 4. Si ustedes ven sangre en el ventrículo, que es lo de acá, todo lo que va acá es de sangre en el ventrículo. Y aparte acá hay un hematoma, este es hematoma intraparenquimal frontal acá, hematoma. Si ven hematoma o ven sangre en el ventrículo, automáticamente es Fisher 4. Si no hay nada de sangre en la imagen, Fisher 1. Si el coágulo es un coágulo fino, delgado, menos a 1 milímetro, Fisher 2. Y si es grueso como este que ven acá en la imagen, sería un grado 3. Bien, entonces ya sabemos la escala clínica de 0 a 5, la escala del World Federation que toma en cuenta el Glasgow de 1 al 5, Hanges de 1 al 5, Fisher de 1 al 4, las imágenes. Acá tenemos el Fisher, este es Fisher 3, Fisher 3 y el Fisher 4 que está en la parte lateral, ¿no? Este es Fisher 4. Entonces ustedes van a ver nuevamente que en la historia clínica cuando hacen evolución en neurocirugía, ponen ahí paciente de 20 años con diagnóstico de HCA Hanges 2, Fisher 3, por aneurisma roto de comunicante anterior o sea media, o puede ser aneurisma complejo, gigante, dependiendo, ¿no? Entonces, y para finalizar vamos a ver el tratamiento. Entonces, el tratamiento va dependiendo, si es déjenme ver si pongo acá, voy a dejar acá la pantalla.
Entonces, si es un aneurisma no roto lo voy a poner acá como NR, no roto. No roto. Tenemos tres opciones. Uno, observación y vigilancia, manejo conservador, que también existe para las MAF no rotas, ¿no? Segundo, cirugía. Cirugía. Tercero, la terapia endovascular, embolización. Sería la embolización. Tres opciones, ¿verdad? Y en un aneurisma roto, se lo voy a poner acá como la R de roto. Tenemos dos opciones. Si esa ruta hay que tratarlo. Salvo que el paciente esté en UCI, en coma, ya moribundo, puede ser que no se haga nada, solo el soporte como tal de un manejo neurointensivo. Pero si me dice que tiene condiciones, se tiene que dar un tratamiento. Que va o de cirugía o embolización. No hay más. Acá no hay radiocirugía, por si acaso, como en MAB. Ahí no se puede dar radioterapia. Entonces, eh, siempre hay esas dos escuelas, ¿no? Los que defienden a la cirugía abierta y los que defienden a la embolización, ¿cierto? Y uno de los abordajes más clásicos y frecuentes que se hace son la craniotomía frontotemporal, que es la de acá, que es un abordaje hacia la base del cráneo, ¿no? Hacia el polígono de Willis. Es una craniotomía terrenal, abordaje frontotemporal, para ingresar a clipar los aneurismas. ¿Y qué se hace? Se coloca un clip de titanio, que puede ser recto, curvo, semicurvo, fenestrado, etcétera, al cuello del aneurisma. De tal manera que si uno coloca un clip en el cuello del aneurisma, acá, este de acá queda aislado de la circulación y va a ir colapsando y se va a ir ya excluyendo de la circulación. De tal manera que la sangre que viene por esta arteria debe seguir su recorrido normal, ¿verdad? Y no llegar, ya no entraría al aneurisma. Es el clipaje. Se llama clipaje de aneurisma. Los que se dedican a eso son ¿quién? Los neurocirujanos vasculares. ¿Alguien del grupo ingresó a sala de operaciones a ver un clipaje de aneurisma o no? Diego, ¿alguien vio un clipaje o no? En esta vez. Los que han estado en Rosario, ¿quiénes son? No llegamos a ver, doctor. No, ¿no? No. Entonces, ok. Entonces sí también se operan también seguido ahí en el hospital aneurismas, clipajes. De pacientes que vienen con hemorragia subaracnoidea por emergencia. Bien. Y luego sigue la terapia endovascular, que cada vez más sigue ganando mucho terreno. Miren, ingresan por acá con un catéter por la femoral, pasan el corazón, van hasta arriba. Y con estos microcatéteres ingresan al aneurisma y sueltan los coils, que son unos dispositivos que rellenan al aneurisma y generan trombosis. Y lo pueden ver acá. Parecen unos gusanitos. Son los coils. Se llama embolización. Claro, aquí no le gustaría que no le abran el cráneo y ingresen con un catéter y solucionen el problema, ¿no? Sí, sí es una buena opción. Tiene sus pros y sus contras. Si uno, por ejemplo, ¿cuál es la desventaja de la embolización? Que a veces se rellena de manera incompleta y queda por ahí un aneurisma residual y puede ser también una condición que pueda dar sangrado. En cambio, la cirugía, la ventaja que tiene es que tú puedes acomodar el clip bien, dejar bien clipado, pero también obviamente hay complicaciones propias de una cirugía cerebral, ¿no? Infecciones, hemorragias, porque es una craniotomía, infartos, etcétera, ¿no? Entonces, es lo que hoy día existe. Y también están la colocación de los stent. Miren, así como en el corazón colocan stent, también pueden colocar stent arriba en el cerebro para aneurismas. Es como colocar
una protección al vaso para que la sangre siga directo su recorrido y y claro, puede ser solamente un stent y no embolización, o también puede ser embolización más stent. Hay diversores de flujo, hay una gran cantidad de tecnología en esta área. Eso es terapia endovascular. Ahí están los coils, que es el material de uso para embolización, e incluso otras sustancias también. Por ejemplo, acá miren, este aneurisma del top de la basilar. Esta es circulación posterior. Acá se ve un aneurisma del top de la basilar acá. Y que han hecho cateterismo y que lo han excluido de la circulación. Este es un aneurisma embolizado. Embolización de un aneurisma de la fosa posterior. Acá ven el aneurisma en la figura A, el aneurisma, incluso con un pequeño bleb que parece que es signo de sangrado. La sustancia embolizante acá, y acá se ve ya el aneurisma excluido, con embolización. En este caso, le han usado coils de Guglielmi, que son muy conocidos. Y por último, voy a poner un video de una cirugía para que vean cómo es el clipaje y hacemos preguntas si hay alguna duda. Todavía no pueden ver el video, ¿verdad? No, doctor, todavía. Ya. Ahorita lo comparto el video, ¿ya? Ya para terminar. ¿Pueden ver el video en pantalla? Hola. Ya Sí, se ve, doctor, doctor. sí, ya se observó. Ya, listo. Ahí voy a dar. Se bloquea, no sé por qué. Lo voy a buscar en YouTube un segundito, ¿ya? Perdón. A ver si YouTube no nos falla.
Ya, ahora sí. ¿Pueden ver el video donde dice Clip Ligation? Sí, doctor. Ya. Vamos a ver, es un clipaje de arriba. Doctor, ¿Me escuchas, Diego? sí, lo que pasa es que el video tiene audio porque no se escucha. Ah, no usa el audio, ¿no? No, Sí tiene audio. ¿Cómo haría para que pase el audio? tiene que compartir con audio. Cuando comparte la pantalla, tiene que poner compartir audio también. Audio, ¿no? Ah, espérate. Audio, a ver. Ah, ya, pero. Espérate. Ahorita, ¿qué ven en pantalla? El Teams. Ah, ya, no. Entonces, Ya, ahora ya se ve el video. Ajá. ¿Y ahí se escucha? Proximal M2 Sí, ahora sí, ya, doctor. branches. Ah, ok. Let's review the Entonces vamos a ver intraoperative acá, ¿ya? finding. Cather's 56-year-old male who was diagnosed with an incidental 7 mm saccular or semi-fusiform aneurysm of the left MCA bifurcation. As you can see on these 3D reconstruction of the catheter angiogram, the aneurysm has a very short neck, but rather a very broad base. The aneurysm itself is actually multilobulated and has some fusiform features as it incorporates the portion of the proximal M2 branches. Let's review the intraoperative findings. In this case, the Sylvian fissure was opened from the distal to proximal direction. All the arachnoid bands were widely dissected. Because of the complexity of this aneurysm and its shape, I expected that very much circumferential exposure of the dome and the aneurysm neck is necessary. Initially, I attempted to expose M1, which was exposed somewhat posterior actually and deeper to the aneurysm. Here is the location of the aneurysm at the tip of my arrow. Here's the M1 branch and its distal end. Because of the relatively short length of the M1, I expected there would be few lenticulosteroid arteries in the region, and therefore I spent reasonable amount of time dissecting the distal M1 to make sure that the clip plates of the temporary clip are not going to interfere with the perforators or cause their injury. So here you can see the dissection along the distal M1. This is a relatively small amount of space to work through. Fixed retractors are avoided to minimize the risk of injury to the opercular
areas. Here you can see those perforating vessels that I expected. These lenticulosteroid arteries are mobilized and adequate space for the clip blades of the temporary clip is created. Here is sharp dissection, releasing the bands of these lenticulosteroid arteries. Additional space is created for the clip blades. Now that I have adequate space there, I went ahead and dissected around the aneurysm dome. You can see the dome is here. It's a very short neck. The adherent and massage arteries are mobilized away from the neck. Now that I'm getting close to more high-risk maneuvers, the temporary clip was deployed. I assured myself that the blades are all the way across M1. You can see the distal portion of the aneurysm is very much incorporating the origin of the M2. I dissected the dome of the aneurysm away from the surrounding cortex so I can see around the cortex toward the M1 above the aneurysm so I can make sure the frontal permanent clip blades completely exclude this very broad-based aneurysm. The aneurysm is relatively bulbous. I will have some difficulty seeing around the aneurysm dome after the dome is completely dissected. I'll use bipolar forceps under irrigation and temporary occlusion of M1 to coagulate the dome and shrink it so I can see around the dome and be able to apply the clips more effectively. Here are the final attachments of the dome. I will review the morphology of the aneurysm with you in a moment. Here's the M1. What kind of aneurysm is this? Where is it coming from? This is MCA bifurcation. This is ICA bifurcation. A1, M1, A1, M1. Which artery? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, doctor, lo escucho. Bien, entonces el objetivo es hacer una craneotomía, abrir, hacer la apertura de la dura madre. Se diseca con microscopio, en este caso el valle silviano. Se tiene que liberar todas las adherencias, ubicar bien el cuello, de tal manera cuando se haga el clipaje no se obstruye una arteria normal, porque eso implicaría un infarto y eso fuese catastrófico. Hay diferentes tipos de clips, mini clips, medidas, angulaciones, fenestrados. Se puede hacer bypass para algunos aneurismas más complejos. Entonces, es un área muy importante, es un área que hay que tener un buen entrenamiento para poder solucionar este tipo de problemas. No sé si tienen alguna duda, algún comentario respecto a lo que es aneurismas. Cualquier duda que tengan lo pueden hacer con toda confianza. Doctor, buenos días. Quería hacer una consulta. He visto en la literatura que a veces hablan de aneurismas y pseudoaneurismas. ¿Cuál sería la diferencia? Ok, sí, en el diferencial pueden existir lesiones que, claro, que aparentan un aneurisma, pero que finalmente no lo son como tal, porque te comentaba que, por ejemplo, en el caso de la región celular, donde hemos tenido el diagnóstico aparente de aneurisma y se ha verificado que era un tumor celular, ¿no? Pseudo significa falso, o sea, es un supuesto que puede dar la apariencia, pero que no es un verdadero aneurisma. Ahora, también hay algunas disecciones en la pared del vaso
o dilataciones que no necesariamente implican un verdadero aneurisma. El aneurisma como tal tiene el cuello, tiene el cuerpo, tiene su fondo de saco, y los fusiformes también tienen igual, ¿no? Tienen el cuerpo y tienen las arterias con la que inicia y con la que continúa, ¿no? Que es como de tipo fusiforme, como vieron en la imagen. También están los aneurismas micóticos, que en realidad son verdaderos aneurismas, solo que son producidos por una infección, no serían tampoco pseudoaneurismas. Entonces, el término pseudoaneurisma es un término que se usa a veces, no es muy usual, para referirnos a patologías o situaciones que simulan o se parecen a un aneurisma. Entonces, básicamente es lo que uno podría más o menos tomar en cuenta para diferenciar un verdadero aneurisma versus un pseudo, ¿no? No sé si te quedó claro. Sí, doctor. También quería comentarle que a veces yo veo, no sé, antecedentes traumáticos o se ven ciertos bultitos en miembro superior, miembro inferior, ¿no? Y Ajá. dicen, ese es un pseudoaneurisma. Digo, dicen, no, ese es un aneurisma de la arteria radial, no sé. Pero Ya. entonces, sí, por ahí. Lo que pasa es que externamente uno podría sospechar de algo, pero por ejemplo, en el caso de miembros inferiores, también se hace arteriografías o angiografías de miembros inferiores, donde tú puedes ver si es que efectivamente es o no un aneurisma, si es una fístula, eh, o alguna otra condición vascular, pero claro, de manera externa uno puede sospechar, ¿no? Pero nosotros en cerebro no usamos mucho el término pseudo. Es un término un poco general, ¿no? Que significa una situación que podría aparentar un verdadero aneurisma, porque el aneurisma es una dilatación, ¿no? Y que puede variar en forma, pero en cerebro no se usa mucho el término pseudoaneurisma. Gracias, doctor. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta, comentario sobre HCA o aneurismas? Bien, chicos. Entonces, bueno, una vez más, agradeceros a todos aquellos que han estado conectados. Parece que hoy día 3 de sus compañeros tuvieron una dificultad. De mi parte, bueno, todo mi agradecimiento. Igual, siempre la recomendación de que sigan estudiando constantemente. Si tuvieran una duda o comentario, igual lo pueden canalizar a través de Diego, que es el delegado. Yo creo que el examen que toma el doctor Medina es un examen que tiene alta posibilidad de que ustedes salgan bien. Entonces, bueno, espero que también hayan conocido un poco más de cerca a los detalles de lo que implica la especialidad en la visita médica, en quirófano. Y obviamente, pues, en el caso ustedes tengan interés por esta área, tienen todo el apoyo, todo el soporte, la bienvenida en el departamento para que ustedes puedan desarrollarse ya sea en el tema de investigación o en la parte clínica, ¿no? Bien, chicos, que tengan buen día. Hemos cumplido con todas las actividades que se han programado. No sé si tienen algo más que agotar, pero de mi parte eso sería todo y que tengan un buen domingo. Creo que hoy día hemos sacrificado parte del día familiar, pero la idea es que cumplamos con todas las actividades. Sé que en la semana están con muchas actividades, pero de mi parte todo mi agradecimiento y mi cariño. Estamos para poder ayudarlos en lo que ustedes deseen. Que tengan buen día. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, Hasta luego. doctor. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego, Gracias, doctor. Buenos días. Gracias. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor.